Entraron al tribunal pensando que defenderían su caso, tal vez incluso escaparían con una sentencia más leve, pero lo que sucedió después impactó a todos. Estos supuestos niños asesinos no solo se enfrentaron al juez, sino que se enfrentaron a una justicia instantánea e inesperada allí mismo, en la sala del tribunal. Sin previo aviso, sin tiempo para prepararse, en segundos, el juicio que todos esperaban se convirtió en algo mucho más siniestro. Lo que estás a punto de ver son los momentos en los que la justicia llegó rápidamente, a veces más rápido de lo que nadie creía posible. El primero en nuestra lista es Siale Angilau. El 21 de abril de 2014, un tribunal federal en Salt Lake City se convirtió en algo que nunca debió ser: un lugar de muerte repentina. Lo que debería haber sido un día rutinario de testimonios terminó en caos, miedo y tiroteos. Y en el centro de todo estaba Siale Angilau, un joven acusado que hizo un último y desesperado movimiento que le costó la vida. Bueno, vamos a detenernos un momento. Verán, este no era un juicio cualquiera. Angilau enfrentaba cargos federales relacionados con actividades pandilleras. El caso era tenso, peligroso y lleno de traición. La fiscalía había reunido a testigos colaboradores, personas que alguna vez estuvieron vinculadas a la pandilla y que ahora estaban en el tribunal, listas para testificar contra sus antiguos hermanos. La lealtad y el miedo chocaban en esa habitación, y todos sabían que una palabra equivocada podía desencadenar algo feo. Y entonces lo hizo. Según las transcripciones judiciales y las imágenes publicadas posteriormente, Angilau se levantó repentinamente de la mesa de la defensa, no dudó, tomó un bolígrafo del área de los abogados, con la mirada fija en el estrado de los testigos. En una ráfaga explosiva, cargó hacia adelante. Imaginen el silencio rompiéndose, el arrastrar de zapatos, las exclamaciones ahogadas del jurado, el testigo paralizado mientras un hombre se abalanzaba sobre él. Ahora, presten atención, porque aquí es donde todo se desmoronó. Una alguacil estadounidense, identificada solo en los registros como Jane Doe, sacó su arma. En esos instantes, tuvo que decidir, actuar o arriesgarse a ver apuñalar a una testigo frente a 12 jurados. El alguacil disparó varias veces. Las balas se clavaron en el pecho de Angilau mientras éste se desplomaba en el suelo de la sala. Lo llevaron de urgencia a un hospital, pero esa misma tarde ya estaba muerto. Pero la historia no termina con el sonido de los disparos. Curiosamente, lo que siguió fue una tormenta de preguntas. ¿Por qué un hombre arriesgaría su vida frente a un jurado, su familia y agentes federales? La respuesta reside en la brutal realidad de los juicios por pandillas. En ese mundo, atacar a un soplón no es solo venganza, sino una declaración. El último acto de Angilau quizás se tratara menos de una huida y más de lealtad, orgullo y un desesperado código de silencio. Mientras tanto, el tiroteo en sí desencadenó su propia batalla. La familia de Angilau alegó que el alguacil se excedió, argumentando que, tras los primeros disparos, ya estaba en el suelo y ya no representaba una amenaza. Presentaron demandas, señalando que se dispararon 4 balas y que al menos algunas lo alcanzaron mientras caía. ¿Fue eso justicia o uso excesivo de la fuerza? El gobierno no flaqueó. El FBI investigó y los jueces federales respaldaron la decisión de la alguacil, dictaminando que actuó conforme a su deber de proteger vidas en el tribunal. Finalmente, las demandas fueron desestimadas, pero la publicación del video del tribunal años después suscitó un debate público. Si bien fue un momento muy intenso capturado en cámara, nuestra próxima entrada te dará escalofríos. Estamos hablando del caso de Frank DeLeon Jr., 17 de octubre de 2023, Houston, Texas. La sentencia de Frank DeLeon Jr., un adolescente de 19 años cuyo crimen ya había conmocionado a la ciudad, se convertiría en un caos absoluto. DeLeon no era un simple chico problemático ante un juez. Era el chico que mató brutalmente a su exnovia de 16 años, Diamond Álvarez. Y no en un arrebato fugaz de ira, sino con una violencia fría y calculada. Le disparó 22 veces, sí, leíste bien, 22 balas, mientras ella simplemente caminaba por su barrio. ¿Por qué? Porque lo confrontó por haberle sido infiel. Un momento que, en la mayoría de las vidas adolescentes, habría llevado a discusiones, quizás lágrimas, y con el tiempo, a la sanación.
Pero en este caso, se convirtió en horror. ¿Y adivina qué? Esa simple chispa de celos se convirtió en una tormenta que destruyó no solo una vida, sino el futuro de toda una familia. A medida que la sala del tribunal se llenaba esa mañana, se podía sentir la tensión. De León ya había llegado a un acuerdo con la fiscalía, 45 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras tan solo 22 años y medio. Para la familia de Diamond, esa cifra era como echar sal en una herida abierta. La vida de su hija fue arrebatada para siempre, y sin embargo, su asesino podría algún día volver a respirar aire libre. Imaginen estar sentados allí, escuchando cómo las matemáticas de la ley pesan más que la irrevocabilidad de la muerte. Entonces llegó el momento que todos esperaban, las declaraciones de las víctimas. Aquí es donde el duelo suele expresarse, donde el dolor se desborda en palabras dirigidas directamente al responsable. La madre de Diamond, Ana Machado, se paró frente a De León. Su voz temblaba, pero sus palabras fueron profundas. Lo llamó monstruo, y lo que no sabía la sala del tribunal es que una sola palabra estaba a punto de desatar algo incontrolable. Chaos lasted several minutes and it all happened shortly after the victim's mother gave her impact statement where she called Frank De Leon Jr. a monster. De repente, el tío de Diamond estalló. Lleno de rabia, se abalanzó sobre la sala, a puñetazos, apuntando directamente a De León. Al instante, lo que antes era una sentencia solemne se convirtió en segundos en una pelea brutal. Los funcionarios del tribunal se arremolinaron, las familias se enfrentaron, e incluso la propia madre de León intervino, protegiendo desesperadamente a su hijo de los golpes. La sala se volvió caótica. Y por si fuera poco, no lo van a creer. Entre los gritos, los golpes y el pánico, otro recluso logró escaparse. Por unos instantes parecía menos un tribunal y más una escena de un drama policial, convirtiéndose en una pelea campal. Wrong of me, that was wrong of us, because we're not monsters. But it's so much hate. Pero al asentarse la situación, una verdad permaneció. Nada, ni sentencia, ni plazo de libertad condicional, ni palabras del tribunal, podría darle a la familia de Álvarez el cierre que necesitaba. Para ellos, la verdadera justicia nunca se mediría en años tras las rejas. Se mediría en saber que Frank De León nunca más tendría la oportunidad de salir a la calle, nunca más tendría el lujo de la libertad. Pero nada pudo aliviar el dolor de la familia, aunque más tarde expresaron su arrepentimiento por haber luchado en el tribunal. Lo que hace que este caso sea tan inquietante no es solo el asesinato en sí, es el estallido de dolor que le siguió, un dolor tan intenso que destrozó los muros del orden que la sala del tribunal se construyó para mantener. Fue un doloroso recordatorio de que la ley puede lidiar con los números, pero las familias lidian con heridas que nunca sanan. Víctor Nathaniel Rivas. El 16 de mayo de 2022, la calma de un barrio del oeste de San Antonio se vio interrumpida por un tiroteo. Un joven de 15 años, Ethan Soto, fue asesinado a tiros. La cuestión es que no se trató de un acto violento cualquiera. Los investigadores afirmaron posteriormente que todo comenzó por el robo de cartuchos de THC. Lo que debería haber sido una discusión entre adolescentes se convirtió en una emboscada mortal. Y en el centro de todo estaba otro adolescente, Víctor Nathaniel Rivas, de 16 años, quien pronto enfrentaría un cargo de asesinato. Pero esperen, esto fue solo el principio. Lo que siguió no fue solo un caso de asesinato, se convirtió en la pesadilla de una comunidad, el desgarro de una familia y finalmente en un drama judicial tan impactante que llegó a los titulares nacionales. Adelantándonos a octubre de 2023, Rivas, ahora de 18 años, se encontraba en un tribunal del condado de Beshar para una audiencia preliminar. El ambiente era denso, todos nerviosos. Las familias abarrotaban la galería, esperando justicia o quizás solo respuestas. Y entonces, adivinen qué, sucedió algo inesperado. Según los agentes y las imágenes compartidas posteriormente en línea, Rivas hizo un gesto hacia la afligida familia de Soto. Fuera por descuido o una provocación, no sabía que encendería la sala como una chispa a la leña seca. En un instante, los familiares de Soto saltaron el tabique de la sala del tribunal.
Cargaron directamente contra Rivas a puñetazos, con la rabia desbordada tras meses de dolor. El acusado fue golpeado allí mismo, frente al juez, el jurado y las cámaras. Los alguaciles se apresuraron, separando a la gente y gritando para que se mantuviera el orden. En cuestión de minutos, 4 de los atacantes, 2 adultos y 2 menores, fueron arrestados y enfrentaban sus propios cargos: agresión y alteración del orden judicial. Para comprender el estallido de violencia, hay que remontarse a las raíces del caso. La fiscalía explicó posteriormente que la muerte de Soto no fue solo una pelea repentina, sino una emboscada. Dijeron que Soto fue engañado, tendido y ejecutado en represalia por el presunto robo. Los detalles fueron escalofriantes: adolescentes arrastrados a la violencia por algo tan insignificante como cartuchos de droga. Y ahí fue donde más dolió: un niño muerto, otro niño acusado y una comunidad entera exigiendo justicia. Pero hay más bajo la superficie. Violencias como esta en los tribunales exponen graves fallas en el sistema. Claro, los alguaciles reaccionaron con rapidez, pero piénsenlo, el diseño de muchas salas de audiencias deja a las familias de las víctimas separadas de los acusados por tan solo una mampara que les llega a la cintura. En momentos de arrebato emocional, esa barrera es casi insignificante. Al final, Rivas no escapó a la justicia. Posteriormente aceptó un acuerdo con la fiscalía y fue sentenciado a una larga pena de prisión por el asesinato de Soto. Ahora hablemos de David Paradiso. El 24 de enero de 2007, en un tribunal de California, todo debía seguir el guión: argumentos legales, testimonios, quizás alguna que otra objeción. ¿Pero qué pasó ese día? Bueno, se desató el caos, el derramamiento de sangre y la conmoción ante un público atónito compuesto por familiares, abogados e incluso la propia jueza. Y, ¿adivinen qué? Terminó con el acusado tirado en el suelo, muerto. La cuestión es la siguiente. No se trataba de un acusado cualquiera. Se llamaba David Paradiso, un joven que ya estaba siendo juzgado por el brutal asesinato de su novia. Su caso había conmocionado a la comunidad del condado de Stanislaus, California, no solo por el crimen en sí, sino por quién era. Se rumoreaba sobre él: volátil, impredecible, peligroso. Algunos incluso decían que era como una bomba de relojería. Lo que no sabían es que ese tribunal sería el lugar donde finalmente explotaría. Pero un momento, ¿cómo es posible que un hombre que ya se enfrenta a una posible cadena perpetua decida jugárselo todo ante un juez y un jurado? Para entenderlo, hay que ver la desesperación que parecía impulsarlo. Esto no era solo un juicio para Paradiso, era su última defensa. Imagínense esto: un receso tranquilo durante el juicio, todos esperando solo una pausa rutinaria. De repente, Paradiso se levanta de golpe del estrado, y no se lo van a creer, no estaba arremetiendo contra el fiscal, ni siquiera contra los alguaciles. No, se abalanzó sobre la jueza Cinda Fox, escabulléndose por detrás con lo que parecía una navaja oculta. Y aquí es donde la cosa se pone escalofriante. Su familia reveló más tarde que habían avisado a los agentes con antelación, temiendo que hubiera logrado esconder un arma. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de todas las comprobaciones, entró armado en la sala del tribunal, y en ese momento descargó su ira contra el mismísimo símbolo de la justicia. Imaginen la escena: abogados buscando refugio, secretarios gritando, el pánico invadiendo la sala. La propia jueza Fox fue golpeada, herida, sangrando, antes de ser sacada rápidamente en camilla. Aún así, logró decirles a los periodistas que estaba bien, pero la sala nunca volvería a ser la misma. Y entonces llegó el punto de inflexión. Mientras Paradiso alzaba su arma, el caos se cernía a su alrededor. Un detective de policía llamado Eric Bradley no dudó. Sacó su arma y disparó. Los disparos resonaron a través de las paredes de la sala, resonando como truenos. En un instante, Paradiso se desplomó. Así, el juicio terminó. No con un veredicto, sino con la muerte. Pero esperen, este no fue solo el fin de un hombre, fue un momento trascendental. ¿Cómo logró un acusado burlar la seguridad con un arma? ¿Qué tan cerca estuvo la justicia de descarrilarse por completo? Las autoridades se movilizaron, iniciaron investigaciones y cerraron el juzgado. Todos querían respuestas.
y la historia corrió como la pólvora. Fue un fallo de seguridad masivo, el último acto violento de un hombre desesperado, o quizás ambas cosas. Una cosa estaba clara: Paradiso no solo se enfrentó a un juicio en ese tribunal, intentó apropiárselo y, al hacerlo, selló su propio destino. Lindy Lamont Jones Jr., 14 de julio de 2022, Condado de Orangeburg, Carolina del Sur. En una sala llena de familiares desconsolados era evidente la tensión. Al otro lado de la sala estaban los abogados con rostro serio, y justo en el centro, un adolescente ya etiquetado como asesino. La cuestión es la siguiente. En cuestión de segundos, la angustia se convirtió en furia, y la ley misma pareció derrumbarse. El caso trataba sobre Willie Antoine Fields, de 18 años, a quien le robaron la vida en 2019. Su cuerpo fue encontrado tirado en un camino rural solitario, acribillado a balazos. La investigación apuntó a un nombre: Lindy Lamont Jones Jr., quien en ese momento tenía tan solo 19 años. Los fiscales no tardaron en llamarlo exactamente lo que era: un chico asesino. Su crimen fue acabar con la vida de un joven por una simple disputa, y ¿saben qué? Para evitar un juicio largo, Jones llegó a un acuerdo: 35 años de cárcel. Para la mayoría, eso parecería mucho tiempo, pero para la familia de Willie, ninguna sentencia podría considerarse justicia. Mientras la sala se sumía en el silencio, la madre de Willie se levantó para hablar. Sus palabras temblaban, impregnadas de dolor. Cada frase abría la herida de la pérdida de un hijo. La gente escuchaba, y el aire se volvió pesado, como si la sala no pudiera contener tanta tristeza. Pero el dolor no se queda quieto. A veces, explota. Y eso fue exactamente lo que sucedió después. Lo que no sabían es que el padre de Willie, Willie Clay Fields, había llegado a su límite. De repente, su dolor se transformó en rabia. Se abalanzó sobre él, cruzando la sala con una furia que nadie vio venir. Sus puños impactaron el rostro encadenado del asesino de su hijo, y el golpe impactó con fuerza en la cabeza de Jones. Por una fracción de segundo, el tiempo se detuvo. Entonces, se desató el caos. Los alguaciles entraron a toda prisa. El juez golpeó con fuerza el mazo. Los gritos resonaron en las paredes de madera. En ese instante, la sala, un lugar construido sobre el orden y el control, se convirtió en una tormenta de crudo dolor humano. Y aquí está el giro impactante. Ese arrebato no solo terminó con puñetazos, condujo a sus propios cargos. Sí, el padre, el hombre que ya había perdido a su hijo, ahora enfrentaba desacato al tribunal. El sistema al que acudía en busca de justicia se volvió en su contra. Pero la historia va más allá. La condena de Jones no se debió solo a que un joven apretara el gatillo. Su hermano también se vio envuelto en el lío, acusado de ayudar a encubrir el crimen. La violencia, como demostró este caso, rara vez se detiene en un solo acto. Se propaga, arrastrando a familias, amigos e incluso comunidades enteras. Esto es lo que perdura. Jones envejecerá tras los muros de la prisión. Eso es seguro. Pero la imagen que atormentará a la gente no es su sentencia. Es el momento en que un padre afligido rompió el orden de un tribunal para mostrarle al mundo que algunas heridas no se pueden silenciar, por muchos golpes que se den. El siguiente es Peyton Gendron. Para esta historia, nos trasladamos al 15 de febrero de 2023, a un tribunal en Buffalo, Nueva York. El foco de atención recaía sobre un joven de 18 años, Peyton Gendron. Para muchos, no era un acusado más. Era el tirador masivo del supermercado. El adolescente que convirtió un día normal de compras en una pesadilla de balas y sangre. Esto no era un juicio más, no, parecía el día del juicio. Y ahora, la cuestión es la siguiente. Sentadas a pocos metros de distancia, estaban las familias de sus víctimas. 10 vidas negras inocentes arrebatadas a sangre fría. Esta era su primera oportunidad real de mirarlo fijamente, de dejar que sus voces rompieran el silencio que las había atormentado desde el ataque. Imaginen la carga en esa habitación. El aire estaba tan cargado de dolor y rabia que casi se podía tocar. Uno a uno, los familiares se pusieron de pie, con la voz temblorosa, las palabras afiladas por el dolor. Gendron, pálido y tembloroso, simplemente se quedó allí. No se defendió, no discutió, apenas parpadeó. Y entonces, adivinen qué, todo se quebró. Un familiar, desbordado de furia, se abalanzó sobre el adolescente a través de la sala.
Pero un momento, antes de que pudiera alcanzarlo, los guardias irrumpieron y lo derribaron al suelo. La sala estalló en gritos, exclamaciones y lágrimas. En esa fracción de segundo, el juicio dejó de ser un debate legal para convertirse en algo mucho más humano. Una emoción cruda y desesperada desbordándose. Se sentía el peso de una comunidad desgarrada por el odio que exigía una muestra de la justicia que ningún tribunal podía darles. Pero, ¿quién era exactamente este chico y cómo se convirtió en un arma de odio con tan solo 18 años? Bueno, nadie lo sabía. Su camino se había forjado en los rincones más oscuros de Internet. Allí, las mentiras de la supremacía blanca y las teorías conspirativas se pudrían. Las absorbió, palabra por palabra, hasta que se convirtieron en su verdad. Para cuando perpetró su ataque, ya había escrito un manifiesto escalofriante. Páginas de veneno que se hacían eco de la racista teoría del reemplazo. Y esto es lo que lo hizo aún más aterrador. Gendron se armó con un rifle de asalto, organizó una transmisión en vivo y decidió difundir su masacre al mundo como si fuera un espectáculo retorcido. Sus víctimas fueron abuelas, padres, hijas, hijos, gente común que había entrado en un supermercado pensando solo en la cena, no en la muerte. Cuando el juicio llegó a su clímax, Gendron intentó disculparse. Pero no fue la clase de disculpa que uno esperaría. Fue plana, fría, mecánica, como si estuviera leyendo un guión. Las familias clamaron. Era como si cada palabra que pronunciaba solo ahondara la herida. El juez no dudó. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena más severa según la ley estatal. Pero no terminó ahí. Los fiscales federales intervinieron, impulsando la pena de muerte. Y he aquí por qué es importante. Con la aprobación del fiscal general Merrick Garland, Gendron se convirtió en uno de los primeros acusados en años en enfrentar la pena máxima por terrorismo doméstico. Esto envió un mensaje claro de que no se trataba solo de una tragedia local, era un acto de terrorismo contra la nación. Ahora, volvamos al momento en que el familiar de la víctima intentó atacarlo en el tribunal. Esa escena reveló algo poderoso, algo que el sistema judicial lucha por responder, porque la verdad es que ninguna ley, ninguna sentencia, ninguna prisión puede equilibrar la balanza después de una masacre tan alimentada por el odio. Ese ataque no fue solo por rabia, fue por un padre, un hermano, un hijo intentando hacer lo que ningún tribunal pudo, hacer que el asesino sintiera el mismo dolor que él había desatado. Corte Suprema de Brisbane. El 31 de marzo de 2025, en un tribunal supremo de Brisbane, un delincuente adolescente ingresó para recibir su sentencia cuando un movimiento repentino desde la galería pública rompió el silencio. Un hombre de 22 años, hermano de la víctima, se puso de pie. Con un movimiento rápido, arrebató un bolígrafo del escritorio de un abogado y se abalanzó sobre el adolescente. ¿Adivina qué? Ese bolígrafo común y corriente, algo que jamás mirarías dos veces, se convirtió en un arma en un instante. El adolescente sufrió una pequeña lesión en la espalda, pero lo que siguió fue un caos absoluto. Los familiares gritaron, algunos se desplomaron al suelo angustiados, y la seguridad del tribunal se apresuró a contener al atacante. La policía irrumpió y lo arrebató mientras el juez detenía la audiencia. La escena podría haber sido sacada directamente de un drama judicial, pero no se trataba de una película, era la vida real, cruda y desenfrenada. Pero esperen. La historia no termina ahí. El joven que atacó fue rápidamente acusado de agresión con lesiones corporales mientras portaba un arma y profería amenazas. Fue puesto en prisión preventiva para comparecer ante el tribunal. Imaginen, una familia ya destrozada por un apuñalamiento ahora ve a otro hermano acusado, esta vez por un acto cometido en nombre del dolor. Lo que no sabían es que su búsqueda de justicia solo se complicaría. Para comprender verdaderamente la explosión de emociones de ese día, debemos retroceder un poco. El acusado adolescente ya se había declarado culpable de apuñalar mortalmente a Abdullahi Ahmed Iyow, de 19 años, en mayo de 2024 en Acacia Ridge.
El ataque fue brutal, dejando a Yijou con múltiples puñaladas que finalmente le costaron la vida en el hospital. Durante casi un año, su familia cargó con ese peso insoportable. Cada cita judicial, cada retraso, era como volver a dar vueltas al cuchillo. Para cuando llegó la sentencia, las emociones eran una bomba de relojería. Verán, se supone que la sentencia debe ser tranquila y controlada. Los jueces evalúan las pruebas, los abogados argumentan, las familias leen las declaraciones de las víctimas. Pero no olvidemos que los tribunales están llenos de seres humanos. Cuando el dolor se sienta en primera fila, mirando a la persona que terminó con la vida de su ser querido, esa delgada línea entre el orden y la ira puede romperse en un instante. Y eso es exactamente lo que ocurrió en Brisbane. Mientras tanto, el adolescente delincuente aún enfrentaba su propio castigo, una larga pena de prisión por el asesinato. 2 jóvenes, 2 actos separados, ambos ahora enredados en la maquinaria del sistema judicial. Los detalles del crimen original solo agravan la tragedia. El arma utilizada en esa noche fatal fue un cuchillo de caza, un arma mucho más letal que la pluma que posteriormente se empuñó en el tribunal. La muerte de Yijou se produjo semanas después del apuñalamiento, debido a complicaciones que incluyeron sepsis, y aunque el asesino adolescente no tenía antecedentes penales, el tribunal tuvo en cuenta tanto su juventud como la brutalidad del crimen antes de dictar sentencia. Estos fríos hechos legales pueden explicar la decisión del juez, pero no contribuyen a consolar a una familia en duelo.